A veces somos críticos, también yo, con la falta de transparencia de algunas decisiones, pero ¿vosotros creéis que la sensación que tiene la ciudadanía, ¿no?, también en nuestros entornos, es producto de que las decisiones son complejas, o porque se utilizan unos lenguajes que no entiende nadie, o porque realmente hay decisiones que no se entiende cómo se adoptan? ¿Creéis que es un tema de procedimientos? ¿Creéis que es justificado el hecho de que la gente tenga esta percepción? ¿Y veis alguna posibilidad de resolver esta imagen de la ciudadanía respecto de las decisiones? Cuando estamos aquí vemos que los procedimientos efectivamente son complicados, pero ¿cuál es vuestra percepción, Silvia? Hombre, yo creo que sí, que los procedimientos son complicados y es difícil explicarlos. Empezando un poco por todo lo que se alargan, ¿no? Aquí las negociaciones, desde que la Comisión Europea lanza una comunicación, hasta que luego se convierte en una propuesta legislativa, hasta que luego se debate en el Consejo, en el Parlamento. Puede pasar muchísimo tiempo. Y a veces vendemos las historias tantas veces que tienes la sensación de que la gente se pierde, ¿no?, en ese procedimiento, o que has vendido la misma historia tantas veces que dices, no sé si realmente se aclararán, ¿no? Pero bueno, no sé, supongo que es que hay que ser lo más didáctico posible, lo más riguroso posible, e intentar explicar, en primer lugar, a las redacciones cómo funciona todo esto, porque también es un poco el paso intermedio hacia luego plasmarlo, no sé, en un telediario, en un informativo, en un artículo del periódico, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, 17 años después, que haya tanto desconocimiento sobre cómo se toman, quién toma las decisiones. Por ejemplo, que la gente o que en los medios sigan desconociendo que el Consejo de Europa es un organismo intergubernamental que no tiene nada que ver con la Unión Europea y que las decisiones se toman en el Consejo, no en el Consejo de Europa. Entonces, sigues viendo muchas veces esos fallos y dices, es que no lo explico bien, o es que al otro lado hay una... no sé. Entonces, bueno, yo creo que es básico explicar las cosas bien, porque al final son temas complicados y la gente se pierde. Pero bueno, no siempre lo logramos, ¿eh? Hola, ¿tu experiencia cuál ha sido? ¿Procedimientos, lenguajes? Bueno, yo creo que Silvia y Adolfo tienen un poco de ventaja porque tienen, no sé, unos cuantos miles de caracteres, pero los que somos de medios audiovisuales, bueno, igual es un poco decirlo, pero cubrir la Unión Europea es una pesadilla. Sí. Es una pesadilla para un periodista que lo que quiere es explicar, contextualizar, analizar. Y entonces, en estos tiempos en los que bueno, los medios de comunicación audiovisuales tienden a dar muchas noticias, pero de una duración menor, esto pues perjudica a la hora de explicar temas que son muy complejos, ¿no? Como es la Unión Europea, de por sí es muy compleja, es muy opaca y es muy difícil de explicar. Y si encima tienes poco tiempo, pues no te digo más, ¿no? Explicar, como decía Silvia, una decisión que se ha fraguado durante meses, que pasa por diferentes procesos para ser aprobada y que encima en la que influyen no solo los países, influyen las regiones, influyen los lobbies económicos, los lobbies de las ONGs, o sea, cómo se cocina una decisión europea es tan complejo y luego tener tan poco tiempo, pues es un obstáculo, bueno. Y luego, desde el punto de vista audiovisual, también es un obstáculo las imágenes. En televisión la imagen acompaña, es el 50%, ¿no? Es la que ilustra lo que está pasando. Y aquí lo que está pasando, en el 99% de las veces, es una mesa con un montón de gente sentada alrededor y muchas banderas. Y entonces da igual la noticia que tengas. La imagen del día es casi todo el rato lo mismo. Podríamos meter una imagen, no sé, Merkel, que lleva tanto tiempo, ¿no?, de hace 10 años y valdría, ¿no?, para una noticia de hoy. Entonces, bueno, es muy difícil que las imágenes te acompañen, te ayuden a explicar una cosa tan compleja, ¿no? Y yo creo que también el otro problema, y que es que aquí nos agobiamos mucho con el tema de ¿cómo lo explicamos?, ¿no? Todo el mundo intenta ahí resolver el gran problema, ¿no? Cómo acercar, cómo explicar mejor unas instituciones que el ciudadano las ve como tan lejanas y tan extrañas, ¿no? Es que yo creo que eso no es solo nuestra labor. Nosotros podemos poner un granito de arena. El problema es que si la ciudadanía de base no tiene una información sobre qué es la Unión Europea y cómo funciona, teniendo en cuenta lo importante que es, yo creo que hay una labor educativa y gigante que no se ha hecho y que eso es muy importante, porque si tú vas a hablar a una audiencia que no tiene ni idea de cómo se toman las decisiones en la Unión Europea, como decía Silvia,
es que partir de cero cada vez que tienes que escribir una noticia es que ya te quita 10 segundos de mis 30 segundos. Entonces yo creo que ahí también, es muy importante eso, ¿no? Hacer hincapié en que la audiencia no tiene una cultura, no está educada sobre cómo funciona la Unión Europea, entonces nuestro trabajo es pues gigantesco. Miquel, tú no tienes la imagen, tienes que poner la voz. Sí. ¿Y cómo consigues sustituir esa imagen que a veces vende parte de la noticia pues con la voz, ¿no? Te vemos muchas veces con el micrófono y venga, todo correr, llamando, ¿no? Porque aprieta también el horario. El horario aprieta y en nuestro caso, lo ha dicho Latz, es un corsé que te asfixia muchísimo. Y sobre todo eso, tienes 40 segundos, no solo para explicar el contenido, por ejemplo, de una medida, sino intentar dar el mayor número de pistas y de ópticas posibles a esa noticia, que es siempre lo que nos han enseñado que se tenía que hacer, ¿no? En tu labor diaria, ¿no? Cuando tienes tan poco tiempo, eso se limita. Entonces, yo envidio muchísimo, por ejemplo, a esos no sé cuántos miles de caracteres que me gustaría tener para explicar todo bien, ¿no? A fin de cuentas, porque también yo creo que como en cualquier núcleo de poder, y me vale el Bruselas como me vale un entorno municipal, diputaciones, autonómico, me da absolutamente igual. Cuando tienes tan poco tiempo para explicar las medidas que se toman, yo creo que muchas veces tienes el riesgo de convertirte en portavoz de la gente que toma esas decisiones, ¿no? Te llega una nota de prensa, sigues una rueda de prensa así como así, porque también tienes la presión de que en 10, 15 minutos tienes que entrar en directo y te puedes quedar muchas veces, si no haces un trabajo previo o le das una óptica más crítica, con la historia que te intentan vender, entre comillas, desde las instituciones y la visión sobre el problema que hay del responsable político de turno, ¿no? Entonces muchas veces tienes 15 minutos para explicar en algo tan complicado. Me acuerdo que esto ocurrió en el año 2016, creo que fue, con el acuerdo de Turquía para expulsar refugiados de Grecia, para convertir a Turquía en un estado tapón. Tú podías limitarte a contar que habían llegado a ese acuerdo, el intercambio de cromos que había ahí. Podías limitarte a decir que según la Unión Europea eso era una medida para boicotear o frustrar el negocio de las mafias, el tráfico inhumano que estaban llevando a cabo, ¿no? Te podías limitar a eso y es verdad. O sea, no has sido honesto ahí, o sea, no has contado algo que sea mentira, pero también tienes más ópticas que tendrías que contar, ¿no? Tienes que contar lo difícil que va a ser logísticamente llevarlo a cabo, todas las dudas que presentan las ONGs desde el punto de vista de los derechos humanos, etcétera. Y muchas veces cuando tienes eso, 30, 40 segundos para contarlo, es imposible. Es imposible. Entonces te quedas con un sabor de boca bastante agrio de decir, puede haber dado un punto de vista mucho más amplio, pero la escaleta es la que es, el informativo es el que es, y además muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que vamos al final de los informativos. Vamos al final de los informativos por el orden en el que se organizan las noticias, y entonces los que tenemos que cortar, los que tenemos que apretar somos precisamente nosotros, que muchas veces tenemos unas noticias pues más difíciles o más densas, ¿no? para transmitir a la audiencia. Adolfo, tú tienes páginas, entonces igual en las páginas puedes explicar un poquito más de lo que puede permitir una radio, una imagen de televisión, ¿no? Bueno, yo respecto a este tema, yo creo que el gran problema de la UE es su complejidad. Y a partir de ahí voy a seguir haciendo de abogado defensor de la UE. Esa complejidad, aunque parezca paradójico, contradictorio, es en favor de la democracia de las decisiones. Es decir, que haya tanta complejidad significa que esa decisión es mucho más democrática que las que se toman, por ejemplo, los Estados miembros. Por ejemplo, para situar a la gente, yo siempre en otros artículos hay que explicar a la gente. La Comisión Europea presenta una propuesta legislativa, una comunicación, decía Silvia. Lo que presenta la Comisión Europea no significa que vaya a salir. Por eso hay que poner en los títulos, la Comisión Europea quiere qué, propone qué, insta qué. No voy a decir, el IVA de los e-books será no sé qué. No. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir luego al Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo está formado por 28 Estados miembros. Hay que poner a 28 Estados miembros de acuerdo. Y más sobre todo en materias en las que hay capacidad de veto. Porque yo siempre digo lo mismo. Tú coge a tu cuadrilla y vete a 28 personas. Decidid dónde queréis ir a cenar hoy. Cada uno es vegano, el otro vegetariano, el otro le gusta la hamburguesa, yo quiero el chuletón. Decidirlo. 28, poned de acuerdo a 28 personas. El uno que se enfada, pues yo me enfado, pues yo no sé qué. Claro, pon a 28 de acuerdo. Y luego llega el Parlamento Europeo. Y dice el Parlamento Europeo, no. Esto así.
Y entonces empiezan a los trílogos famosos, que es a negociar. Y eso empezamos a mezclar y sale una propuesta como bastante mejorada que la Comisión, bastante más democrática que la del principio de la Comisión, y luego están los procesos estos de audiencias públicas, de la gente para que la sociedad hable. Entonces, que haya tantos actores funcionando en torno a una medida muy simple o muy compleja, eso favorece a la democracia. Es decir, lo que pasa es que nosotros, ¿qué tenemos el problema? El roaming. Hemos acabado con el roaming unas 14 veces. Oye, que acaba con el roaming, pero si lo contamos hace un mes. ¿Qué pasa? Pues que la Comisión propone el roaming, va al Consejo, el Consejo va al Parlamento, el Parlamento lo aprueba en Comisión, el Comisión al Pleno, el Pleno va al Consejo, el Consejo a la... El roaming, sí, pues hemos acabado con el roaming, pero el roaming es una victoria de la UE. Pero nos da igual, pues no nos da igual, pero tú cuando te vas a Biarritz de fin de semana no tienes que quitar los datos móviles, y eso te lo ha dado la UE. Sí, pero no da la impresión de que el roaming lo están vendiendo las compañías telefónicas como si fuera algo que te ofrecen. ¿La gente realmente tiene conocimiento de que eso ha sido algo conseguido durante tanto tiempo por nosotros lo contamos, pero luego el problema, lo que decía, la falta de educación y la falta de interés de la otra parte. Es decir, nosotros todos tenemos que vender también a la UE. No nos queremos nada, pero en general. Entonces, por ejemplo, España es un país en el que debe mucho a la UE. Tus trenes, tus infraestructuras. Tú vas a otros países, cuando viajamos por el extranjero, las infraestructuras son de chiste. Vas a España y alucinas. Pero eso tiene mucho sello de la UE. Pero la gente no se queda con eso. La gente se queda con que me exigen el déficit, recortes, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. ¿Pero por qué? Porque tienes un déficit del 10%. Pues porque esto es un club en el que te quieren unas normas. Si no las quieres, no las quieres. Pero no nos queremos mucho la UE. Siempre somos igual. También somos muy de criticar. Lo bueno no vende, lo malo vende mucho. Es obvio, pero también tú estás en el Parlamento Europeo. Y joder, tú sabes cómo se negocian las cosas, y es complicado, y no sé qué, pero si el Parlamento se planta, se planta. Y el Brexit se planta, se plantará. Y el roaming ha sido así también. ¿Por qué es el roaming? Por una victoria, ¿cuánto duró? 10 años. Pero es una victoria. Es una victoria. ¿Y quién ha estado? El Consejo, las capitales, no sé qué. Por ejemplo, en el IVA de los IBUs. Hay un país de los 28 que dice que no. Y está parado durante... Pues es complicada, claro que es complicada la UE. Y luego que los estados quieren tal, y luego obviamente que cada estado miembro, pues que un estado miembro pequeñito pinte lo mismo que Alemania con decisiones de capacidad de veto, también es una victoria para ese estado miembro pequeño. Porque en Malta, que no solo es Alemania dice no sé qué, que sí, que es así, pero hay países que en decisiones fiscales, por ejemplo, si Malta no quiere o Eslovaquia no quiere, no hay tu tía. Entonces también un poco... Esa democracia existe, pero es muy compleja la UE. ¿Por qué? Porque llevamos aprobando todo unas 17 veces. Ese es el problema. Y es complicado venderlo. Claro que es complicado venderlo. La diferencia entre Comisión, Consejo Europeo y Parlamento Europeo. Pero sobre todo, cuando hablas con la gente es, primera regla de oro, el Consejo Europeo no es el Consejo de Europa. No todo es Bruselas. No todo es la UE. El Consejo de Europa es una cosa que está formada por 50 y pico países, que está en Estrasburgo, Francia. Se acabó. Bruselas. Oye, ¿qué dice el Consejo de Europa? No, el Consejo de Europa es Estrasburgo. Nosotros somos Bruselas. Pero la gente no lo entiende, no sabemos explicarlo. La gente, falta de interés, falta de saber venderlo de políticos, periodistas. Yo creo que es un batiburrillo, pero también nosotros hacemos una cuestión didáctica, pero lo que dice Olach, nosotros lo podemos hacer todo. La otra parte también tiene que tener un poco de interés. No solo acordarse la UE cuando me dice, oye, va esto. Tener un poco de interés, que esto es muy importante, que formas parte de una familia europea donde hay decisiones soberanas que se toman aquí. Entonces, pues pon un poco de atención, no luego te quejes sobre otras cosas. Esa es la historia, vamos.